Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Esto es Sala de Prensa. Hoy para hablar de dos temas fundamentales para el país. Uno, la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del senador Roy Barreras. Todo este análisis lo tenemos a continuación. Y dos, el nuevo desencuentro entre el presidente de la República, estamos hablando de Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Nos acompañan el abogado especialista en temas electorales, Holman Ibáñez, y la Paca Zuleta, docente y analista. Empezamos con el tema de Roy Barreras. Abogado Ibáñez, cuéntenos por favor a los usuarios de Sala de Prensa por qué se toma esta decisión. Bueno, un saludo muy especial para todos, especialmente para la profesora Zuleta. Bueno, básicamente lo que aquí ha acaecido, ha sucedido, es que el Consejo de Estado, a través de su sala electoral, encontró que el senador Roy Barreras había infringido el régimen de bancadas, por un lado, y por el otro, también porque infringió el estatuto básico de los partidos al incurrir en doble militancia. También dice el Consejo de Estado que el senador Barreras debió haber renunciado 12 meses antes de la inscripción. No lo hizo y en razón a ello es que le anulan su elección como senador de la República dentro de la coalición Colombia Humana. Aterricemos un poco este tema a los usuarios. ¿Qué significa ese régimen de bancadas? Bueno, básicamente el régimen de bancadas y la norma electoral le obligan a los elegidos dentro de la disciplina de los partidos afiliado y respetar las directrices de los partidos en cuanto a lo que ordenan o disponen o acuerdan dentro de la colectividad, dentro de los elegidos para cargos corporados. Me explico. Concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores de la República se obedecen a los acuerdos y directrices que se hacen dentro de sus reuniones internas. Se dice el Consejo de Estado que el senador Barreras incumplió con normas internas del partido de la U al que pertenecía y que adicionalmente al inscribirse y sustentar la curul durante el tiempo que ejerció en el periodo pasado, 2018-2022, no tuvo en cuenta o violó mejor la ley. Eso básicamente es lo que sucede. El régimen de bancadas nos obliga a respetar los acuerdos propios de los partidos, a acatar las directrices de los partidos, a acatar los acuerdos que se llegan dentro de las reuniones internas de los partidos, y la norma electoral obliga a que se respete también dentro de la disciplina de los partidos, de alguna manera u otra, estar allí también sujeto a las normas internas, a los reglamentos internos, y si la persona quiere aspirar por otro partido a un nuevo cargo, tiene que renunciar no solamente a la investidura, sino al partido 12 meses antes de la inscripción. Bueno, doctor Ibáñez, ya vamos a hablar entonces si tiene algún tipo de recurso, qué va a pasar con Roy Barreras, pero también démosle el paso a la Paca Zuleta para hablar un poquito de las consecuencias para el país. Por ejemplo, ¿se afectan las reformas del gobierno nacional a propósito de esta decisión? Buenas tardes y muchas gracias, y buenas tardes al doctor Ibáñez también. Obviamente hay un impacto, y es que este final de esta legislatura, tenemos muy poquitos días hasta el 20 de junio, la manejaba, la administraba, la ordenaba el presidente del Senado, Roy Barreras. Entonces yo creo que una nueva persona eh, tiene que llegar a acomodarse, y además esta nueva persona es del Partido Liberal, y sabemos qué está pasando con el Partido Liberal. Sabemos que el Partido Liberal era parte de la coalición, que el presidente dio por terminada la coalición, y que hay una puja, digámoslo así, sobre todo por los representantes del Partido Liberal, entre naturalmente el jefe del Partido Liberal, el expresidente Gaviria, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Entonces yo creo que hay un momento difícil
en la operación ordinaria del Senado y de los proyectos de ley que puede hacer, digamos, dificultar los temas. Sin embargo, yo creo que también hay que pensar que esta decisión, que como bien explicaba el doctor Ibáñez, tiene una reflexión sobre las bancadas y otra reflexión sobre la doble militancia. Esa reflexión sobre las bancadas es como un llamado de atención a los mismos miembros del Partido Liberal que han estado trabajando pues con el gobierno y queriéndose separar de la bancada. Yo creo que ahí puede haber un impacto interesante. Yo creo que puede haber una suerte de retraso de la agenda legislativa, pero yo creo que, y hay una dificultad normal, pero el vicepresidente pues sabe manejar, el vicepresidente del Senado sabe manejar las sesiones, y puede haber alguna dificultad, pero yo creo que más operativa que de fondo. Lo que pasa es que en este momento no se nos puede olvidar que el presidente está reconstruyendo su coalición y esta decisión es importante para la reconstrucción de esa coalición porque es un llamado, como les decía, a las bancadas de la U y del Partido Liberal. Paca, ¿hay forma de que en este momento podamos hacer un análisis de las personas que nos están viendo esta noche sobre cómo se moverán entonces las fichas en el Congreso de la República a propósito de esta decisión, pero también de esas reformas importantes que el gobierno ha adelantado en estos últimos días? No se nos puede olvidar que esta legislatura termina el 20 de junio de este año. Y que la mayoría de los proyectos de ley requieren que haya una aprobación, los proyectos de ley que se están discutiendo requieren que haya una aprobación por lo menos en primer debate, para que se mantengan vivos y pasen a la legislatura que empieza en el periodo del 20 de julio. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que puede haber un traumatismo operativo, ese no me parece mayor. Puede haber que una demora aquí, una demora allá, una discusión porque hay que citar a una plenaria y entonces hacen una discusión porque no estaba citada, o algún tema operativo, pero a mí no me parece que ahí va a estar el problema más grave. El problema más grave va a estar en no tener a Roy Barreras en el Congreso de la República, una persona curtida en el Congreso, curtida en la operación política y en la operación electoral, trabajando de la mano del gobierno para sacar la agenda legislativa. Y eso lo vamos a ver no en este periodo pequeño, esto lo vamos a ver en el resto del gobierno, porque el gobierno pierde un alfil muy importante en el Congreso. No creo que haya alguna otra persona en la bancada de gobierno que tenga la experiencia en el Congreso que tiene Roy Barreras. Pero además, insisto, está el tema de la coalición. El gobierno tiene que construir una nueva coalición para pasar sus reformas. Y en la nueva coalición tiene que trabajar con los partidos. El Partido Conservador se declaró en independencia, el Partido Liberal aún no se ha declarado ni la U. Y ahí vamos a tener un juego de poder muy importante. Y esta decisión que afectó a Roy Barreras es un llamado de atención para los otros. Es decir, estoy dispuesto a salirme de mi bancada y votar en contra de lo que ha decidido el partido en la bancada. Si estoy dispuesto a eso, puedo tener unas consecuencias. Ahora, si me salgo de mi partido, puedo seguir trabajando tranquilamente. ¿Qué pasa conmigo? ¿Sigo siendo parte de ese partido o no sigo siendo parte de ese partido? Yo creo que la reflexión que tenemos aquí es, si nos cambió la lógica a los partidos, la ley de bancadas es importante, el Consejo de Estado la está aplicando y los partidos tienen que mirar qué pasa con la disciplina de los partidos y los individuos, representantes a la Cámara y senadores, revisar con mucho juicio cómo pueden apartarse de las decisiones de bancada y cómo no pueden en algunos casos apartarse de las decisiones de bancada. Paca, no puedo dejar de preguntarle a propósito de lo de Roy Barreras, pero también lo que ha pasado esta semana y es la aprobación de ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa eso para el gobierno de la República? Es decir, pasa lo de Roy Barreras, pero también ayer estábamos informando sobre esa aprobación. ¿Qué significa esto para el gobierno de Gustavo Petro?
Yo creo que la aprobación del plan de desarrollo en el Congreso siempre es mejor que se apruebe en el Congreso y no la aprueben los gobiernos a través de decreto. A mí me parece que es mucho mejor que la aprueben los Congresos. Yo veo, leí un mensaje que mandó el presidente felicitando o agradeciéndole a Roy Barreras antes de que saliera la decisión de la nulidad de su elección, por el esfuerzo que había hecho en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo es una hoja de ruta y es importante y es el plan del gobierno. Y yo creo que eso se le debe, entre otras, a la habilidad en el Congreso que ha salido y que ha salido a tiempo, antes de que se acabaran, digamos, antes de las fechas límites, se le debe a la habilidad de Roy Barreras en el Congreso sin lugar a dudas. Y es un buen éxito para el presidente y para el gobierno en general. Muy interesante este análisis de la importancia de Roy Barreras en el Congreso y sobre todo para el gobierno, pero volvamos entonces con el doctor Ibáñez para que nos cuente qué va a pasar entonces con Roy Barreras. ¿Él tiene la posibilidad de interponer algún tipo de recurso o qué puede hacer frente a esta decisión del Consejo de Estado? Roy en este momento tendría acceso o derecho a una solicitud ante la sala plena, de la sala electoral del Consejo de Estado, y es que él puede pedir que se aclare el fallo. Con toda seguridad le dirán que no cabe ninguna aclaración porque no hay puntos oscuros del tema. Y lo que sigue entonces es que después de esto, esta decisión queda notificada personalmente, se entiende, de acuerdo a las normas de la justicia virtual, el próximo martes tal vez. A partir de ahí tendrá 3 días para solicitar la aclaración ante la misma sala. Ya no tiene recurso alguno, esto es una decisión que se toma en única instancia. Y posteriormente, él ya lo ha anunciado, tendrá la oportunidad de accionar con tutela ante la sección tercera del mismo Consejo de Estado, luego ante la sala plena. Luego le dará tiempo para terminar la presidencia si es que hace uso de esa solicitud de aclaración a la sala electoral. Insisto, he leído la sentencia, el fallo, y pues en mi criterio no hay puntos oscuros, pero son maniobras, digamos que las usamos los litigantes y perfectamente válidas. Son recursos que finalmente están en la ley, pero creería que no hay puntos oscuros dentro del fallo. Y lo que sigue sí, para que Roy pueda terminar su periodo como congresista, como lo ha advertido, y especialmente este periodo como presidente del Senado, tendrá que hacer uso de ese recurso, si se quiere llamar, de esa solicitud de aclaración del fallo. Bueno, muy bien, si les parece entonces cambiamos de tema y otro que también concentra la agenda pública del país que tiene que ver con el nuevo desencuentro entre el fiscal general de la Nación y el presidente de la República. Se sube el tono por parte del fiscal que entregó unas declaraciones hace pocas horas aquí en Noticias Caracol y en Caracol Ahora vamos a escuchar esas declaraciones muy atentos y ya les pregunto sobre este testimonio que entrega el fiscal aquí en Caracol. Si el presidente de la República es jefe del fiscal general de la Nación, entonces sería básicamente el jefe de todas las cortes, los jueces, los fiscales de Colombia. Y creo que el presidente de la República se equivoca, y se equivoca gravemente porque pone en aprietos, dificulta el respeto de la autonomía y la independencia de la rama judicial en Colombia, del Estado de Derecho, y se cambia de traje de demócrata, y se empieza a poner un traje de dictador, un traje además de autócrata, pero que el presidente de la República empiece a utilizar su Twitter para tratar de incluso exponer menores de edad, de funcionarios judiciales, donde está exponiéndonos a todos, donde me está diciendo que él es mi jefe y que yo debo obedecerle. Yo hago la siguiente pregunta a los colombianos: ¿qué pasa si el fiscal general dice, que es lo que ocurre, que no va a obedecerle al presidente de la República? ¿Van a querer desaparecer al fiscal general de la Nación? En este momento el presidente de la República con estas declaraciones me pone una lápida a mí, a mi familia, ya no solamente ese fiscal que le pusieron una lápida por cuenta de unas declaraciones que hace el presidente de la República. Él dice: yo tengo derecho a preguntar. Yo le digo: él tiene derecho a gobernar. Si yo soy el subalterno del presidente de la República,
que me declare insubsistente. Estoy esperando la insubsistencia, que la firme en España y me la mande, para que se configure entonces un golpe de Estado judicial en Colombia y en ese sentido digamos que ya no hay Estado de Derecho en este país. Ahí lo estaban escuchando ustedes, Paca y doctor Ibáñez, explosivas declaraciones aquí en Noticias Caracol. Entonces empiezo preguntándole a Paca, dice él, se quita el traje de demócrata y se pone el traje de dictador. ¿Qué decir frente a esa subida de tono entre el fiscal, el presidente Petro y este desencuentro que cada vez es más fuerte? A mí me parece tan innecesario el tono, para ser muy franca, me parece innecesario el tono de lado y lado. Yo creo que el presidente utilizó una expresión mal utilizada. El presidente es el jefe del Estado, pero el jefe del Estado el hecho de ser jefe del Estado no quiere decir que el fiscal general de la nación sea su subordinado. Y yo creo que el presidente utilizó mal las palabras, pero entiendo que dijo que lo que él le estaba diciendo es que él tenía el derecho de solicitar información puntual en materia de orden público, derecho que tiene constitucionalmente. Él tiene el derecho a pedirle esa información a la Fiscalía, de solicitar esa información, y la Fiscalía está en el deber de entregársela. Creo que el presidente utilizó mal el lenguaje. El presidente no es el jefe del fiscal, el presidente es el jefe del Estado y por eso representa al Estado colombiano. Hay entidades autónomas y ramas del poder que son independientes y autónomas. Él no es el jefe del Banco de la República, ni es el jefe de la Registraduría Nacional de la Nación, ni es el jefe de las Cortes, ni es el jefe del fiscal, ni es el jefe del Defensor del Pueblo. Él es el jefe del Estado. Y eso no quiere decir que esas instituciones están subordinadas al presidente de la República. Y creo que ahí hay un enredo de lenguaje, que creo que el presidente, como les decía, trató de aclarar diciendo que lo que él quería era una información sobre un tema de orden público. Pero yo no creo que eso dé para ese tono del fiscal. O sea, el deber de trabajo coordinado de las ramas del poder público es un deber del presidente y del fiscal. Y creo que ambos tienen que hacer un esfuerzo para trabajar respetando la institucionalidad, y ese tono no respeta la institucionalidad ni del uno ni del otro. Creo que el presidente tiene un error en el uso del lenguaje, pero no creo que el error en el uso del lenguaje dé para esa intervención del fiscal general de la Nación. Yo creo que los dos deberían calmarse un poco, y el presidente debería revisar un poquito su lenguaje, porque el ser jefe del Estado no hace que los magistrados o el fiscal o el defensor del pueblo sean sus subordinados. Paca, pero además que es que en la mitad estamos los ciudadanos, porque el uno es el director de las investigaciones en el país, el otro es el jefe del Estado, y al final estos desencuentros traen algo bueno en términos de lo que queremos, que es construir país y tener a los ciudadanos, digamos, andando bien. Para nada, por eso le decía, se deberían calmar y deberían revisar el uso del lenguaje, porque los dos, a mi manera de ver, están incumpliendo ese deber de trabajar de manera coordinada y de respetar la institucionalidad y la institución del jefe del Estado, porque es que decir eso de parte del fiscal no creo que funciona, pero también hay un poco digamos, de atacar la legitimidad que tiene la Fiscalía y la independencia que tiene la Fiscalía. Está bien, el presidente tiene todo el derecho a pedir información de orden público. Además, la Corte Constitucional ya lo ha ratificado, y el presidente tiene ese deber de conocer las situaciones, y el fiscal de entregarle la información para que conozca esas situaciones. Pero por eso el fiscal no es su subordinado. Pero eso no da para que el fiscal le diga dictador, porque creo que ahí hay un problema, estoy de acuerdo con usted. Ambos están atacando la democracia en esa forma de conversar y de comunicarse. Bueno, muy bien, doctor Ibáñez. Abro comillas también de esta declaración del fiscal. El presidente me está poniendo una lápida, dice él. ¿Qué decir frente a esto? ¿Qué análisis hacer? Mire, yo respetuosamente, digamos, yo difiero parcialmente lo que dice la profesora Zuleta. El presidente de la República representa la unidad nacional y debe
articular el trabajo de las diferentes ramas del poder público. El fiscal general de la Nación hace parte de la rama judicial. Y bien lo dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene calidades de magistrado de alta corte, lo eligen pero no tiene jefe. El presidente se equivoca y es como tal vez diríamos los abogados, tiene un íntimo pero errado convencimiento de que él es el jefe de todo el país y no es así. Existen separaciones de las ramas del poder público, independencia, y no lo está respetando. Tanto así que el presidente de la sala de la Corte Suprema de Justicia sale en respaldo del fiscal general, sale y hace un llamado a la institucionalidad para que el presidente interprete debidamente ese artículo constitucional que, insisto, íntima y erradamente lo está interpretando de una manera que no corresponde. Ahora, frente a la aseveración o a la afirmación que hace el fiscal general de la Nación, cuando dice es que me están colocando una lápida, hombre, todos sabemos en qué país estamos viviendo. Estamos en un país polarizado al 100%. Eso lo demuestran las urnas. Y en vez del fiscal general de la Nación, pues en eso coincido con la profesora Zuleta, calmarse un poco, llevar un poco esto a una discusión más sosegada, un poco más tranquila, sale y dice me ha colocado una lápida, que puede ser cierto, porque pues, es un llamado, digamos, a los... el presidente desafortunadamente inspira a esos ultra izquierdistas o a las personas que de alguna manera tienen un convencimiento al extremo que el fiscal general de la Nación es un enemigo del gobierno o no está compartiendo como corresponde información. Lamentablemente, digamos, esto sucede, el fiscal debió haber utilizado tal vez otra expresión para decir que su vida estaba en peligro y que su familia de aquí en adelante, por las afirmaciones que hace el presidente de la República de él y del fiscal Hernández, pues están en grave riesgo. Pero digamos que en algo tiene razón. Paca, se nos está agotando el tiempo. Estamos de acuerdo. Sí, es que eso quería decirle, Entonces, Paca. estamos de acuerdo. Se nos Sí. está agotando el tiempo, pero me gustaría que usted tuviera el derecho a la réplica porque decía el doctor Ibáñez que no estaba parcialmente de acuerdo con usted. Sin embargo, no entendí muy bien en qué no estaba de acuerdo. Sin embargo, Paca Zuleta, una conclusión frente a esto y además frente a lo que viene pasando, porque entiendo yo que la discordia, la discusión, las diferencias entre el fiscal y el presidente pues cada vez van tomando más fuerza. ¿Y en qué va a parar todo esto? Sí, básicamente yo partí de decir el fiscal no es un subordinado del presidente. El presidente no es el jefe del fiscal. El presidente es el jefe de Estado y eso es otra cosa. Pero no, el fiscal no es un subordinado del presidente. Yo creo que el lenguaje de los dos debe mejorarse porque no le hace bien a la democracia. No le hace bien a la independencia de poderes y no le hace bien a la legitimidad de las instituciones. Esa me parece una discusión absolutamente innecesaria en medios de comunicación. Si por algún motivo el presidente necesita esa información y el fiscal no se la entregó, pues acérquese, dígale en privado, no se le olvide que hay unos antecedentes importantes y yo tengo el derecho a conocer esos datos que son de orden público. Pero esta discusión en medios de comunicación no nos hace bien. No nos hace bien ni a la premisa básica de que esta es una democracia con independencia de los poderes, pero es que no está bien esa forma de dirigirse al presidente de la República y del presidente hacia el fiscal. Yo creo que ahí tenemos un problema y todos deberían calmarse un poco. Y estoy de acuerdo, y por eso empecé la intervención anterior con la idea de que el presidente es el jefe del Estado, pero eso no hace que todos los poderes queden subordinados a él, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, muy bien, doctor Ibáñez, también se nos agota el tiempo. Una conclusión final de este análisis que hemos hecho esta noche sobre esta discusión entre el presidente y el fiscal. Creo que hay dos conclusiones. La primera es que el llamado a las autoridades, tanto el presidente como el fiscal, es a calmarse un poco, utilizar un lenguaje adecuado y los canales institucionales, no las redes sociales, no los medios de comunicación, canales.
pero también, y en esto, digamos, creo yo, ha servido para que reviva un poco el sentimiento de que tenemos justicia y que una justicia independiente, que no, el presidente Petro no va a hacer lo que quiera porque existe la rama judicial como mecanismo de control a sus actuaciones, a sus actos y especialmente a lo que tiene que ver con la interpretación de las normas y la Constitución. Bueno, muy bien, ahí está entonces el análisis. Paca Zuleta, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes. Doctor Ibáñez, gracias también por acompañarnos, sacar este espacio. Con todo el gusto, siempre que lo dispongan, acá estaremos. Un saludo muy especial a la profesora Zuleta. Claro que sí, con ustedes los televidentes de Sala de Prensa, gracias por acompañarnos a esta hora. Este era el análisis de dos temas fundamentales en Colombia, lo que tiene que ver con Roy Barreras, pero también el fiscal general de la Nación y el presidente de la República, que cada vez tienen más desencuentros. Los dejamos con nuestra programación.